Feliz sábado para todos los hermanos que se encuentran aquí, para los hermanos que nos van a ver por la pantalla y los que nos van a ver por Facebook Live. El tema de hoy es Timoteo, el joven misionero. Y el versículo, ¿verdad?, que tengo aquí es Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero es ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe y en limpieza. Eso fue lo que le dijo Pablo al joven Timoteo, ¿verdad? Era su amigo, era su hijo en adopción, ¿verdad? En la palabra, en la hermandad de Cristo, ¿verdad? Estaban unidos por un afecto excepcional, profundo, fuerte. Después de su conversión, Timoteo había participado en los trabajos y en los sufrimientos de Pablo, y la amistad entre ellos dos se había hecho más fuerte, profunda y sagrada. Todo lo que un hijo podía hacer para su padre amoroso y honrado, lo era Timoteo para el anciano y agotado apóstol. Así que había una amistad en ellos, ¿verdad? Y un amor fraternal, un amor paterno también entre ellos dos. Pero Pablo, cuando estaba preso, que ya estaba que él sabía que le quedaba poco tiempo, tenía unas instrucciones que dar a Timoteo, porque lo quería dar unos consejos y unas instrucciones importantes, y lo envió a llamar, ¿verdad? Timoteo se encontraba en Asia, en Asia Menor, y se encontraba en la iglesia de Éfeso. Y como Pablo sabía que le quedaba poco tiempo, porque Herodes ya lo había encarcelado por segunda vez, ¿verdad? Otra vez, ya Pablo, el Señor le había dicho que le quedaba poco tiempo. Entonces Pablo quería que Timoteo regresara pronto, que viniera pronto, que le trajera su capote de Troas y que trajera los libros, y que quería hablar con él. Y le dijo también que no se preocupara por la iglesia de Éfeso, porque había enviado a Tiquito para que lo ayudara allá en la iglesia en lo que él regresaba. Pero esa distancia no es como aquí, que yo digo voy en avión y llego allá y me tardo un día, o voy y estoy 3 horas, no. Eso eran caminando, o sea, eran por navío, y se tardaban hasta 3 meses o 4 y quizás más. Y entonces Pablo estaba angustiado porque sabía que le quedaba poco tiempo, y le envió a que viniera pronto, ¿verdad? Para que pudiera darle la carta, la última carta que escribió Pablo a Timoteo. Timoteo tiene Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Y quería que Timoteo fuera, ¿verdad? Y esto va dirigido a los jóvenes, y todos somos jóvenes, ¿verdad? Porque yo apenas tengo 6 años, ¿verdad? Cumplo ahora de bautizada, Tania también, y aquí algunos tienen 1 año o 2. Y los jóvenes que tenemos aquí, ¿verdad? Jóvenes y adolescentes que tenemos aquí, ¿verdad? Pero esto está dirigido para todos, ¿verdad? Pero se lo dirigió a Timoteo, porque él quería que Timoteo siguiera, ¿verdad?, la obra que Dios le había encomendado, ¿verdad? Dice que él le escribió esa carta para que, con el alma henchida de amante, solicitó a su hijo en el evangelio por la iglesia que estaba bajo su cuidado. Pablo procuró impresionar a Timoteo con la importancia de la fidelidad y de su cargo y de su sagrado cometido. Comenzó su carta con la salutación: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así que lo encomendó a Dios, ¿verdad? Dice que después de eso, luego se le instó a que la necesidad de la constancia en la fe, por lo cual le aconsejó que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y el de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes que participante de los trabajos del evangelio según la virtud de Dios. Le suplicó que recordara que había sido llamado con vocación santa a proclamar el poder de aquel que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual él se declaraba preso. Así que Pablo quería aconsejar a Timoteo, ¿verdad? Y esto es una amonestación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no perdamos la fe, porque Timoteo había sido criado por su abuela Loida y por su mamá Eunice, y conocía la palabra, ¿verdad? Así que desde pequeño él había estado ahí, le quería dar, ¿verdad?, fortaleza, y le había puesto Pablo las manos, le había, ¿verdad?, puesto las manos a Timoteo para que él siguiera en esa consagración, ¿verdad? Así que
Eso era uno de los, ¿verdad? De las cosas. Y esto se encuentra, ¿verdad? La primero que le dije se encuentra en 2 de Timoteo 1:6 y el otro se encuentra en Timoteo, 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 1, del 6 al 9. O sea, donde él le había dicho que le había impuesto, ¿verdad? Y que no se avergonzara del Evangelio. Para que pudiera, ¿verdad? Seguir a Dios. Dice, el verdadero ministro de Dios no rehúye los trabajos pesados ni las responsabilidades de la fuente que nunca falla para los que sinceramente buscan el poder divino. Saca fuerzas que le capacita para afrontar las tentaciones y sobreponer a ellas y cumplir con los deberes que Dios le impone. Así que Pablo le estaba dando un consejo, ¿verdad?, a Timoteo, para que él, cuando estuviera allí, aunque vinieran esos trabajos, ¿verdad?, como él era joven, no se cansara, siguiera adelante. Aún Pablo, con toda la vejez, ¿verdad?, él seguía con el celo, ¿verdad?, porque cuando Pablo conoció a Cristo, eso fue trabajando para Cristo, y aún sabiendo que iba a morir, seguía exhortando y diciéndole a las personas que siguieran luchando, ¿verdad? Y tengo aquí, ¿verdad?, estoy trabajando con el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 49, y voy a usar mi vida hoy en el día 3 de marzo. Y dice así: y voy a hablarles, ¿verdad?, de algo que le pasó a José, porque José era un hombre joven también, ¿verdad?, cuando entró a Egipto. Dice, ¿cómo se preparó José para dejar la estela tal de la firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? En los años de su juventud siempre había prestado más atención al deber que a las propias inclinaciones y la integridad. La sencilla confianza y el noble carácter del joven fructificaron en las acciones del adulto. El hecho de que hubiera cumplido fielmente el deber en cualquier situación, desde la más humilde hasta la más elevada, había adiestrado todas sus facultades para cumplir con sus mayores responsabilidades. El que vive de acuerdo con la voluntad de Dios se asegura el desarrollo más completo y noble del carácter. Eso se encuentra en Patriarcas y Profetas, capítulo 20, páginas 198 a la 199. Así que vemos que Pablo, ¿verdad?, quería exhortar a Timoteo, y vemos que también José, ¿verdad?, un hombre joven, su carácter, él no pensó en lo que hacía, él estaba preparado para trabajar desde lo más humilde hasta lo más elevado. Por eso Dios lo utilizó, ¿verdad?, a José, y por eso era que, ¿verdad?, esto le pongo un ejemplo a los jóvenes y a nosotros los adultos, ¿verdad?, que aunque somos adultos, tenemos trabajo y tenemos cosas que hacer, pongamos siempre empeño, porque lo más pequeño que a veces hay cosas que nosotros no queremos hacer porque, no, yo no voy a hacer eso. No, Cristo, ¿verdad?, nos dio ejemplo de eso. Así que tenemos que trabajar en todo, porque Dios nos utiliza en cada sitio que estamos, ¿verdad?, desde lo más pequeño hasta el que barre y el que limpia, hasta el que está gobernando, ¿verdad?, y dando órdenes en una corte, en un gobierno, sean presidentes, sean reyes, ¿verdad? Dios utiliza a esas personas también, ¿verdad?, si se ponen en las manos de Dios. Así que dice, en esta su última carta a Timoteo, Pablo levanta ante el joven obrero un elevado ideal, puntualizando los deberes que le corresponden como ministro de Cristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, escribe el apóstol. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 2:15. O sea, el que se encontrara siempre aprobado ante Dios. Amén. No tuviera vergüenza, ¿verdad? Y después le dijo, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sabes que todo lo que fuera a hacer fuera de verdad, fuera la palabra de verdad. Y después le dijo, huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con las que invocan al Señor de puro corazón.
Eso se encuentra en 2 de Timoteo también 2:16, ¿verdad? Así que lo molestó que hubiera de las pasiones, ¿verdad? De esas pasiones que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando somos jóvenes y que queremos hacer todo lo que nos viene, lo que nos viene y lo que no nos viene. Que somos, ¿verdad? Hacemos cosas que ni pensamos, ¿verdad? Nos ponemos a todo lo que cuando nosotros somos jóvenes, ¿verdad? No pensamos en las consecuencias de las cosas. Hacemos actos sin pensar, sin saber si eso tiene una consecuencia o no. Y sabemos, ¿verdad? No es que seamos ignorantes, pero cuando hay cuando uno es joven, uno piensa que tiene el mundo por delante, que se lo puede llevar, ¿verdad? Pero cuando uno llega a cierta edad, uno dice, si yo hubiera pensado lo que pienso hoy, no hubiera hecho aquello que hice. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque solamente tenemos una juventud, ¿verdad? Y, ¿verdad? Le hablo a los jóvenes, ¿verdad? Porque ya nosotros somos adultos y hemos pasado eso, ¿verdad? Y a veces recordamos y decimos, si yo hubiera sabido esto, ¿verdad? Ya no lo podemos hacer, pero, ¿verdad? Exhorta a los jóvenes que piensen, ¿verdad? Que están aquí tomando decisiones, que pensemos en cada consecuencia de las cosas que hacemos. Cada cosa de esa tiene una consecuencia, es un acto, ¿verdad? Y cuando vemos las consecuencias de esas cosas que hacemos, decimos, es verdad, no pensamos en Dios, ¿verdad? Pongamos, ¿verdad?, nuestra mente en las cosas de Dios. Amén. Dice, esta amonestación solemne no era, esta amonestación solemne a uno que era tan celoso y fiel como Timoteo, constituye un poderoso testimonio de la importancia y la responsabilidad de la obra del ministerio evangélico, llamándolo ante el tribunal del Señor. Pablo le ordenó predicar la palabra, y no con los dichos y costumbres de los hombres, de estar listo para testificar por Dios en cualquier oportunidad que se le presente, delante de grandes congregaciones o círculos privados, por el camino o en los hogares, amigos como enemigos, en seguridad o en expuesto a durezas y peligros, oprobio y pérdida. O sea, que Pablo le soltó que fuera a donde fuera a hablar a la palabra de Dios, fueran muchos o pocos, todos, tuviera tristeza o alegría, hubiera persecución o hambre, ¿verdad? Pablo a veces decía, yo golpeo mi cuerpo, ¿verdad?, por seguir al meta, porque después de yo haber predicado esto, venga a ser yo aprobado, o sea, reprobado. Así que, ¿verdad? Él quería amonestar a Timoteo porque era un muchacho joven, ¿verdad? Y todo esto también tiene que ver con la temperancia, con los apetitos, ¿verdad? Las pasiones y todas esas cosas tienen que ver con nuestros apetitos, ¿verdad? Eso no lo quiero tomar, un tema para hablarlo, cualquiera, ¿verdad?, lo puede tener, pero todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con nuestros apetitos, ¿verdad?, con nuestro carácter, nuestro dominio propio, la voluntad, entregar nuestra voluntad a Dios, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé dominio propio, ¿verdad?, para poder vencer estas tentaciones, ¿verdad? Porque solo nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Estoy usando el libro Mi Vida Hoy, el 10 de marzo. Digo eso porque es una matutina. Mi Vida Hoy es una matutina, ¿verdad? Y estoy usando la del 10 de marzo. Dice, en el Peregrino de Guyán aparece un personaje llamado Flexible. Jóvenes, hemos de rehuir la compañía de ese personaje. Aquellos a quienes simbolizan son muy acomodaticios, cañas azotadas por el viento, no tienen fuerza de voluntad. Todo joven necesita cultivar la facultad de tomar decisiones. Una voluntad dividida es una trampa y será la ruina de muchos. Manténganse firmes, no sea que queden con su propia casa o su carácter edificado sobre un cimiento de arena. Eso se encuentra en Review and Herald, 9 de mayo de 1899. Así que nuestra voluntad, ¿verdad?, y nuestra fuerza tiene que estar en Cristo Jesús, porque si no cimentamos nuestra casa, ¿verdad?, nuestro carácter en la arena. Y todo lo que se hace en la arena se desvanece, ¿verdad? Se va abajo.
Así que eso es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo mostrar misericordia y ternura por el pecador es tarea difícil. Así que Pablo también lo aconsejó. No es fácil tú reprender el pecado y a ese pecador tratarlo con misericordia, ¿verdad? Con amor. Pero cuanto más fervoroso sea nuestro esfuerzo para obtener santidad de vida y corazón, tanto más perspicaz será nuestra percepción del pecado y más decidida nuestra desaprobación por cualquier desviación de lo correcto. Así que cuando tenemos, ¿verdad? Cuando sabemos cómo se odia el pecado, ¿verdad? Cuando aprendemos a odiar el pecado, sabemos que tenemos que estar, ¿verdad? Firme, pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, ¿verdad? Y podamos batallar con esas cosas que nos encontramos, ¿verdad? Con amigos que a veces nos encontramos y nos quieren hacer, ¿verdad? Pensar una cosa y nosotros a veces, porque son nuestros amigos, nuestros compañeros, no nos atrevemos a decirle, mira, no, eso no es correcto. Porque tenemos miedo que esa persona nos diga, ¿y tú qué tienes que ver, Dios? ¿Qué te volvió a ti, güey? ¿Quién te hizo como, verdad? Como hicieron los hermanos los hermanos hebreos de Moisés? ¿Y quién te hizo a ti, juez, para venir a decirme a mí qué es lo que está bueno, qué está malo, verdad? ¿Verdad? Seamos testimonios para las personas, para que podamos, ¿verdad? Y pedirle a Dios que tengamos valor para decirle cuando están, no, eso yo no lo puedo hacer porque eso no está correcto. Eso deshonra a Dios, ¿verdad? Como hizo José. ¿Cómo yo podré hacer mal a mi Dios? Haciendo yo este pecado cuando se presentó la esposa de Potifar, ¿verdad? Que quiso que se acostara con ella. Y él le dijo, no, yo no puedo hacerle eso a mi Dios. ¿Y qué hizo? Huyó, le dejó la ropa en sus manos. Hizo la decisión. Dice que, ¿verdad? Yo lo leí, no lo tengo aquí, está en la matutina. Dice que los ángeles contemplaban a José a ver qué decisión iba a tomar cuando se le presentó aquel pecado, ¿verdad? De la mujer de Potifar. Dice que los ángeles lo contemplaron a ver cuál de las decisiones iba a tomar. Dice que si él se hubiera acostado con la mujer de Potifar, él hubiera tenido pues una recompensa, disimulo al frente de su jefe, pero no iba a honrar a su jefe, al que lo que tenía en casa. Y él pensó y dijo, no, yo tengo que honrar a ese hombre porque me dio la oportunidad de estar aquí presente y de honrar a mi Dios porque Él es el que me salva y el que me cuida y el que me da la fortaleza. Así que José tomó la decisión y eso, bueno, nosotros somos un espectáculo al mundo y cuando hablamos de eso no solamente a los que están aquí, ¿verdad? Sino al mundo entero, a los ángeles y a los otros mundos no caídos. Así que cada cosa que nosotros hacemos y que vencemos en el nombre de Jesús, me imagino que ellos nos contemplan y dicen, gloria a Dios. Amén. Así que, dice, a veces los ministros del Evangelio causan mucho daño al permitir que su indulgencia para con los que hierran degenere en tolerancia de pecado y hasta en su participación. De ese modo son llevados a mitigar y a excusar lo que Dios condena. Y después de algún tiempo llegan a estar tan cegados que elogian a los mismos que Dios les ordenó reprender. El que embotó sus percepciones espirituales por una tolerancia pecaminosa hacia ellos, a quienes Dios condena, no tardará en cometer un pecado mayor con su severidad y dureza para con aquellos a quienes Dios aprueba. Así que cuando nosotros, ¿verdad? La palabra es cuando nosotros a las personas que pecan no las amonestamos o lo dejamos pasar ese pecado, nos hacemos cómplices. Y no solamente nos hacemos cómplices, ¿verdad? Dice que llega un momento ¿verdad? Eso se refiere a los ministros, ¿verdad? Y como Pablo quería que Timoteo fuera un ministro, ¿verdad? Y eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Que no tenemos que ser ministros tampoco, pero nosotros somos ministros también, a los que no tengamos un título porque representamos a Cristo. Porque Cristo es nuestro maestro y nosotros representamos a Cristo. Y nosotros cuando hacemos eso, hacemos pecado. Dice que si hacemos que esas personas, el pecado lo vemos como algo que no, ¿verdad? Que no tiene importancia, llega un momento en que vamos a ver que vamos a defender a esa persona. Y cuando las personas estén haciendo lo correcto, ¿verdad? Dice que se va a volver peor, porque el pecado entonces va a hacer que cuando la persona está haciendo lo correcto,
nosotros estemos condenando lo que es correcto, ¿verdad? Cuando Dios apruebe lo que sea, lo que es verdad, el enemigo nos ciega y vamos a ver que eso que está haciendo esa persona, aunque esté correcta, lo vamos a ver mal. Así que tenemos que estar firmes, tomar decisiones, no cegarnos. Dice aquí, en mi vida hoy, en el 10 de marzo, dice: el cristiano tiene su poder sirviendo al Señor. Los jóvenes deberían comprender que ser uno con Cristo es el más alto honor que se puede alcanzar. Por su estricta fidelidad deberían luchar para conseguir su independencia moral, que podrá sostenerlos contra cualquier influencia que procure apartarlos de los principios rectos. Habrá intelectuales y eruditos que harán declaraciones que no estarán fundadas en la verdad. Permitamos que nos sea aplicado el colirio celestial a los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos distinguir entre la verdad y el error. Escudriñemos la palabra, aun cuando hallemos un así dice el Señor, hemos de tomar partido. Así que, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos abra nuestros ojos, que nos unja con colirio, para que no podamos, ¿verdad? Estar ciegos, ¿verdad? Que cuando vayamos a amonestar a una persona podamos ver. Así que tenemos que leer la palabra de Dios para poder amonestar a otros, ¿verdad? Y que el Señor nos ponga siempre un así dice Jehová, porque es como la única manera que vamos a poder vencer, ¿verdad? Dice: muchos que profesan ser cristianos y que se sienten competentes para enseñar a otros serán inducidos a abandonar los requerimientos de Dios. Pablo declaró a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. Así que por eso era que Pablo quería amonestar a Timoteo, para que no se fuera, ¿verdad? Porque van a venir maestros, gente que va a querer enseñar y dice: no, yo voy a enseñar, y lo que van a enseñar son sus fábulas, sus teorías, sus dichos. No, por eso es que Pablo quería que Timoteo hablara la palabra, todo lo que él fuera a decir fuera por la palabra, que la siguiera estudiando, ¿verdad? Eso se encuentra en 2 de Timoteo, ¿verdad? En 2 de Timoteo 1:5. Dice: así que el apóstol no se refiere a estas cosas que pasan a las personas que no son irreligiosas o que no son religiosas, sino a los profesos cristianos que han hecho de sus tendencias su guía y que así han sido esclavizados por el yo. O sea, que eso no lo vamos a ver las personas que van a hablar no son personas que no son cristianas, son personas que se dicen ser cristianas. O sea, que donde vamos a ver las fábulas y todos esos engaños va a ser entre nuestros mismos hermanos. Así que procuremos, oremos, pidámosle a Dios que nosotros, ¿verdad?, no seamos de esas personas, sino que leamos la palabra y no comenzar a decir cosas de nosotros y querer hacer una nueva doctrina, exacto, una nueva doctrina. Que todo lo que hablemos sea de la palabra de Dios, porque para eso está la palabra de Dios. Por eso le digo siempre a Pablo que siguiera, ¿verdad?, la palabra de Dios, que no se desviara ni para un sitio ni para otro. Dice: Cristo vino a magnificar la ley y hacerla honorable. Mostró que está basada sobre el anchuroso fundamento del amor a Dios y a los hombres, y que la obediencia a sus preceptos comprenden todos los deberes del hombre. En su propia vida, Cristo dio un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. Así que Cristo vino a la tierra a dar un ejemplo, ¿verdad?, de la ley de Dios, para que nosotros pudiéramos comprender que esa ley está en el cielo y que nosotros la podemos obedecer, porque Él la obedeció y Él nos va a dar fuerza, ¿verdad? Si nosotros buscamos de Dios, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza, Él nos va a ayudar a obedecer, ¿verdad?, la ley. Dice que desde el pesebre hasta el Calvario nosotros deberíamos meditar 1 hora en la palabra de Dios, ¿verdad? Meditar en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, desde el pesebre hasta el Calvario, ¿verdad? Meditar 1 hora, cómo Cristo vino como niño,
indefenso, ¿verdad? Cómo tuvo que sufrir como niño, como adolescente, como joven. No estaba bajo sujeto a sus cosas. Estuvo sujeto a sus padres, trabajó con ellos, no tomaba sus propias decisiones, tomaba las que ellos, ¿verdad?, ponían a su vez, y siempre estaba sirviendo, ¿verdad? Cristo, nuestro ejemplo, ¿verdad? Así que tenemos que pedirle a Cristo, ¿verdad?, que sea en nosotros el querer y hacer su buena voluntad, ¿verdad? Así que en mi vida hoy tengo otra... Dice, mi vida hoy en marzo 9, dice, a los niños se les tiene que enseñar a no precipitarse temerariamente al peligro, ni colocarse sin necesidad en el camino de la tentación, sino a rehuir las malas influencias y las compañías viciosas. Así, cuando se vean inestablemente obligados a estar en mala compañía, tendrán fuerza de carácter para mantenerse de parte de lo recto y apoyar los buenos principios, y saldrán del peligro con la fuerza de Dios, sin que su moral quede mancillada. Si los jóvenes que han sido debidamente educados ponen su confianza en Dios, sus facultades morales resistirán las más duras pruebas. Consejo para los maestros, capítulo 20, página 83. Así que hay que enseñar a nuestros niños eso. Por eso le digo que eso viene desde muy pequeño, ¿verdad? Y algunos entramos adultos, pero Dios transforma, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que sea el que transforme nuestro carácter, ¿verdad? Pero cuando tenemos hijos pequeños, empecemos desde pequeños, porque Cristo, su educación que le dio María, ¿verdad?, con discernimiento del cielo, fue desde pequeño para que pudiera tomar dominio propio, pudiera, por eso fue él dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Así que vemos, porque Cristo, ¿verdad?, no hizo cosas por su propia divinidad. La hizo a través del Padre, todo el tiempo estaba en comunicación con el Padre. Así que Cristo venció a través de, ¿verdad?, de su comunicación con el Padre, y nosotros tenemos la oración para comunicarnos también con el Padre y pedirle fuerza, que Cristo, ¿verdad?, more en nuestros corazones y nos dé la fuerza para seguir adelante. Dice, con el desprecio creciente hacia la ley de Dios, existe una marcada aversión a la religión, un aumento de orgullo, amor a los placeres, desobediencia a los padres e indulgencia propia. Y donde quiera se pregunta ansiosamente los pensadores, ¿qué puede hacerse para corregir estos males alarmantes? La respuesta la hallamos en la exhortación de Pablo a Timoteo: predica la palabra. Así que, ¿qué le dijo él? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso lo encontramos en segunda de Timoteo 4:3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra, fuera en el tiempo o no fuera en el tiempo. O sea, que no había tiempo para el tiempo que tú tienes, tiempo para predicar la palabra. Que nuestra vida, ¿verdad?, en nuestros actos prediquen, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque a veces predicamos mucho y nuestros actos van de lo contrario a lo que predicamos. Hay personas que dicen, mira, y eso que es cristiano. O sea, en nuestros actos que prediquen la palabra de Dios, que sean, ¿verdad?, ¿verdad?, que puedan tocar un testimonio, ¿verdad?, directo de que Cristo mora en nuestros corazones. Dice, el apóstol estaba cerca del fin de su carrera. Deseaba que Timoteo ocupara su lugar, guardando a la iglesia de fábulas y herejías, por medio de las cuales el enemigo de varias maneras se esforzaría para seducirlos y apartarlos de la sencillez del evangelio. Así que Pablo ya sabía que estaba corto, pero quería dejar a Timoteo, ¿verdad?, encargado de eso, ¿verdad? Y quería decirle que, ¿verdad?, que estuviera todo el tiempo constante, vigilando, porque iban a entrar, ¿verdad?, como dice por ahí, iban a entrar los lobos rapaces. ¿Y qué pasa ahora?
eso es lo que tenemos, ¿verdad? Lobos rapaces, gente predicando sus propios dichos, gente diciendo cosas que ni en la Biblia aparecen, distorsionando la Biblia tan clara como es, porque dice que hasta un niño puede entender la palabra de Dios. Y todo el que pide discernimiento a Dios, Dios le va a dar discernimiento para poder entender la palabra. Dice aquí, estamos rodeados de una atmósfera de hechizos satánicos. El enemigo entretejerá un ensalmo de licencia alrededor de todo aquel que no haya logrado parapetarse en la gracia de Cristo. Vendrán tentaciones, pero si velamos contra el enemigo, si mantenemos el equilibrio del dominio propio y la pureza, los espíritus seductores no tendrán influencia sobre nosotros. Los que nada hacen para estimular la tentación tendrán fuerza para resistirla cuando venga. Eso se encuentra en Consejos para los Maestros, capítulo 36, página 257. Así que el enemigo nos va a poner las trampas, pero si nosotros no, ¿verdad? Como dice ahí la palabra, no me quiso salir, parapetarse. O sea, nos preparamos, nos vestimos, nos forzamos, nos preparamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener, ¿verdad? La armadura de Cristo, el yelmo, la fe, ¿verdad? Todo eso, los zapatos, el calzado para llevar frente el evangelio. Tenemos que tener la espada, que es la Biblia, ¿verdad? Tenemos que tener lo que nos cubre, que es la justicia de Cristo, ¿verdad? Así que tenemos que estar preparados, porque para esto que viene, ¿verdad? Porque el enemigo no va a venir con cosas, con tonterías, él no va a venir con cosas suave. Con lo que viene es con toda la armadura, porque él sabe que le queda poco tiempo. Ahora nosotros tenemos un capitán, nosotros tenemos al jefe, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos a Cristo, al ángel Miguel que nos guarda. O sea, tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, y tenemos al Padre que también nos está, ¿verdad? Que hizo hicieron un pacto, ¿verdad? Entre ellos dos para salvar a la raza humana, a usted y a mí. Así que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque Dios quiere salvarnos, pero nosotros tenemos que despertar del letargo en que estamos. Y ahora les voy a leer, ¿verdad? La parte final que dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Solamente el limpio de manos y puro de corazón. Malaquías 3:2 y en Salmos 24:4. Si esperas ser elevado a gozar finalmente de la compañía de los ángeles sin pecado y vivir en un ambiente donde no existe la mínima mancha de pecado, busca la pureza, pues ninguna otra cosa fuera de eso podrá soportar la escrutadora prueba del día del Señor, ni será admitida en un cielo de pureza y santidad. Eso se encuentra en Christian Temper. Bueno, un libro en inglés, no lo sé decir, pero me imagino que es Temperancia Cristiana y la Biblia de Higiene, en la página 130 a 131. Y, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos, ¿verdad?, que hacer es la mejor protección para conservar nuestra pureza, es velar en oración. Así que tenemos que estar como velando en oración. Eso se encuentra en el Review and Herald, 22 de febrero del 1906. Así que, hermano, cada cosa, ¿verdad? Dios le dio un consejo a Timoteo para que se preparara, ¿verdad? Para que pudiera estar firme, porque tenemos, ¿verdad?, que estar firmes para las acechanzas del enemigo. Y solamente podemos estar orando y leyendo la palabra de Dios. Que podamos decirle a la persona: así dice Jehová. Amén. Que levantemos nuestra espada, ¿verdad?, que es la Biblia, le estudiemos y le pidamos a Dios que cada día nos dirija. Voy a decirle, ¿verdad?, en un resumen, todo lo que Pablo le dejó a Timoteo, ¿verdad? Dice: le enseñó respeto a los ancianos, que cuando fueran los exhortara, no que los regañara, sino que los exhortara con amor a los ancianos, que los tratara como si fueran su padre, a las ancianas también, que las tratara como si fueran sus madres, a los hermanos jóvenes como a él, y a sus hermanas jóvenes también como a él. Cuidado de las viudas, que tuviera cuidado de las viudas, pero si esas viudas tenían familia, que sus padres, sus hijos fueran responsables de esas viudas, ¿verdad? Y si era una viuda menor de 60 años y se podía casar, que se casara,
que no dependiera de la iglesia para que no tuviera que dar una carga a la iglesia, y que cada uno de ellos fuera en su, ¿verdad? Tuviera los ancianos, que esos ancianos, ¿verdad?, fueran en la orden de Dios, ¿verdad? Y si predicaban el evangelio, que fueran un ejemplo, ¿verdad? También le habló cómo tenían que ser, ¿verdad?, los ministros. Le dijo cada cosa que tenía, marido de una sola mujer, que cuidara su casa, ¿verdad? Que fuera una persona que fuera responsable de su casa, porque si no era responsable de su casa, ¿cómo podía manejar una igual a los diáconos? Que fueran esposos de una sola mujer y que pudieran gobernar sus hogares, ¿verdad? Y que fueran personas, ¿verdad? También le dijo a Timoteo que no se metiera en litigio, ¿verdad? Que cuando fuera a hablar la palabra de Dios, que no fuera a pelear, ¿sabes? Que la palabra de Dios no se pelea, que fuera con amor y mansedumbre a hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Que no se metiera en asuntos ni oyera cuando las personas comienzan a decir, a murmurar cosas de los otros. No, le dijo, no se meta en eso. Usted primero escuche, pero no se meta en lo que le dice el otro ni el otro, porque eso es lo que trae el problema, sino que bregara y hiciera las cosas correctas. Dice, también habló de la piedad y el contentamiento, habló de los amos y los siervos, ¿verdad? Que si alguno era siervo de otra persona, le sirviera con honradez, así fuera, ¿verdad?, el amo fuerte. Y si ese amo era de la iglesia, igual que lo tratara con respeto, que no se creyera que porque era de la iglesia le podía decir lo que él quisiera, ¿verdad? También le habló de eso. Peligro de las riquezas, le dijo que la raíz de todo mal es la riqueza, ¿verdad? Que todo lo que tuviéramos, ¿verdad?, lo tuviéramos que supiéramos manejar nuestras finanzas y cada cosa, cómo se podía hacer, y que tuviéramos cuidado de eso, ¿verdad?, de la riqueza. Alto ideal del hombre, ¿verdad?, seguir a Cristo. La inmortalidad de Cristo, ¿verdad?, de Dios, que solamente Él es inmortal y nosotros no, ¿verdad? Todo le digo. Que la riqueza que duran, ¿verdad? Los ricos son que no sean altivos, ¿verdad? Si son personas ricas, que le den, ¿verdad?, que echen mano de la vida eterna, ¿verdad? Eso es el ideal de nosotros. Y que los que pecaran los reprendiera, para que, y si era un pecado, que todo el mundo se lo reprendiera al frente de otros, para que todos los demás tuvieran temor, ¿verdad?, de no cometer lo mismo que habían hecho otros. Así que Pablo le dio muchas amonestaciones, ¿verdad? Esto es para cada uno de nosotros. Se habla, ¿verdad? Eso se lo dijo Pablo, pero fue inspiración de Dios, ¿verdad? Porque Pablo, ¿verdad?, no podía hablar de sí, sino hablaba de otro. Por eso él dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Así que todo lo que está escrito ahí, ¿verdad?, es para amonestación de nosotros. Y ¿verdad?, nos tenemos que preparar y pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Y esto es, ¿verdad?, para estos jóvenes, ¿verdad?, que están emprendiendo un camino. Siempre tengan a Dios, ¿verdad?, que estemos Dios en nuestros corazones, ¿verdad?, que lo llevemos ahí, y que esos talentos que Dios nos ha dado, pongámoslos, ¿verdad?, a los pies de Cristo, para que podamos servir a Cristo, porque todo lo que nosotros tenemos y somos, se lo debemos a Cristo, ¿verdad? Y Él quiere que lo pongamos, ¿verdad? Que lo que tenemos uno, pues nos va a dar 2 y 3, y el que tiene 5 le va a dar 10, así que todos esos talentos y esos dones, ¿verdad?, que Dios nos dio, no solamente a los jóvenes, a los adultos, pongámoslos a los pies de Dios para poder servir a Dios, ¿verdad? Pues eso es todo, ¿verdad, hermano? Que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Vamos a ponernos de rodillas para terminar. Padre celestial y Padre amante, gracias le damos por este sábado. Le damos gracias, Padre, por sus bendiciones y sus bondades. Le suplicamos, Padre, que usted nos ponga en nosotros un corazón nuevo, que quite este corazón de piedra, que perdone nuestros pecados y nuestras faltas, y que cada talento que tengamos pongamos a sus pies, Padre, a disposición de usted, que usted nos dé iluminación del cielo para poder hablar, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Diríjanos cada paso que damos, Padre. Sea su presencia con nosotros aquí, Señor, quédese para siempre en nuestros corazones. Le pedimos ahora que el hermano Víctor, que va a tener la parte del culto, usted sea con él, lo acompañe, le dirija, y que usted sea el que hable a través de él, y que todas las cosas, ¿verdad?, sean para bien a nosotros, Señor. Acompáñenos, quede el resto de este día con nosotros, y que todo lo que hablemos y digamos sea para la honra y gloria suya. Gracias, Padre, por su bendición y por su bondad, y gracias porque usted nos ama, porque dio todo para salvarnos, a su Hijo unigénito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos todo, Dios. Amén.